por esto. Entonces me parece fundamental, vuelvo al principio, generar espacios institucionales donde podamos pensar esto que nos pasa con las familias, poder trabajar con ellas como aliadas, no como enemigas, repensar cómo las miramos, porque a veces las escuelas las miran desde una mirada culpabilizadora, ¿no? Como si nosotros, que leemos el cuadernillo, estamos de este lado y las familias no tienen resuelto todas las cuestiones de género, mira, pobrecitas, ¿no? Entonces pensar desde dónde las miramos, que generan a veces una cosa más defensiva que la posibilidad de armar una ronda, ¿no? Y por último, digo, y en relación a este tema de la relación con las familias, hay un concepto que yo tomo, que aprendí de Morgade, que me pareció muy interesante, que era, no todas las resistencias de las familias son iguales, ¿no? Y la idea de poder diferenciar las resistencias para diferenciar las estrategias, ¿no? No son todas las familias anti-ESI. Yo lo digo muy sintéticamente, ella habla de resistencias que tienen que ver por falta de información, ¿no? Que familias linkean a sexual, ahora viene la clase de masturbación, ¿no? Les vamos a enseñar el camacito de Sala de 5, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que explicar de qué se trata la ESI, no tienen por qué saberlo, y ahí es informar, reuniones, pero no reuniones de bajada de línea, reuniones donde entendamos de dónde viene nuestro miedo, nuestro prejuicio, no es escupir la ley y tirarles, ¿no?, los cuadernillos por la cabeza. ¿Qué nos pasa con estos temas? También a los docentes. Otra resistencia que tiene que ver con entender la ESI como tabú, ¿no? O sea, la sexualidad ha sido, seguirá siendo por un tiempo más seguramente un tema tabú en muchas familias. Entender que esto da miedo, que da vergüenza, que da susto. Y quizás ahí romper, ¿no?, la ilusión que tienen todavía muchas familias, que si de eso no se habla, las niñeces o las adolescencias no se enteran, y poner en palabras que si no hablamos nosotros son los medios, las redes y Google quienes educan, ¿no? O sea que necesitamos resolver y superar estos tabúes, porque si no, quienes están educando es la pornografía, ¿no? Y otras películas, informaciones y textos que quizás no son precisos, pertinentes o actualizados, ¿no?, científicos como plantea la ley. Las resistencias, hay resistencias que tienen que ver con pensar, porque en esa familia se están sufriendo situaciones por las cuales mejor la ESI no entra, ¿no? Situaciones ligadas a violencia de género o abuso, entonces mejor que mi hija, mi hijo no se entere que hay algo que está pasando, que está mal en esta casa. Entonces, frente a estas situaciones, la idea es activar los protocolos cuando se sospechan situaciones de abuso o de maltrato, o la posibilidad de establecer un vínculo sororo con una mamá que no quiere que se hable porque está siendo golpeada, y entender que la idea de la ESI para que su hija no repita un vínculo de sometimiento, y además ayudar a esta mamá con un teléfono, una dirección, o un abrazo, o una posibilidad de armar una red. Y finalmente, por eso digo, no son todas las resistencias iguales, la resistencia organizada, militante, anti-ESI. Doy el ejemplo clave que es del grupo Con mis hijos no te metas, que borrarían de un plumazo la ESI, la ley de identidad de género, la ley de derecho sobre nuestros propios cuerpos y todas las otras leyes que vinieron a ampliar derechos. Y con estas familias, no digo la que está influenciada, pero las militantes anti-ESI, ahí sí es tomar la ley, esto es una ley, esto es un derecho, esto es una obligación, te gusta bien, no te gusta tan bien, ¿no? Pero no es a todas las familias que tenemos que tirarle la ley por la cabeza, digo, porque a todas las otras, para todas las otras resistencias, son otras las estrategias que tenemos que implementar. Bueno, medio abuelo de pájaro, son algunas tensiones o algunos desafíos que fui pensando en torno a las puertas, pero ahora sí me gustaría escucharles a ustedes qué otras tensiones, qué otros desafíos van viviendo en sus escuelas o se imaginan como estudiantes, y ahí sí armar algo más en tono de conversación, ¿sí? Ahora les escucho. No sé cómo hacemos, se escuchan, acerquemos el micrófono. Probemos primero. Se me ocurre, puedo arrancar para el... No,
romper un poco el hilo en esto último que te escuché sobre la resistencia de... Para un segundo, ¿se escucha atrás? No. Tomate, pasamos el micrófono. Van a tener que ir y venir con el micrófono. Sí. ¿Quieren además acercarse? Más allá de... Sí, vengan más cerca, vengan más cerca. Yo hablo fuerte, yo digo fuerte. No, con esto de las resistencias... Ponételo que está muy lejos. Hola. Sí. Sumo como una preocupación y me parece que como escuela, en genérico, ¿no? Como escuela tenemos que o yo creo, tenemos que pensar y organizarnos, porque me parece que últimamente se suma en nuevas figuras, no sé si son nuevas, figuras que están resaltando en el ámbito político, en el ámbito de una campaña electoral adelantada, donde se suman varios medios de comunicación con estos personajes que literalmente están hablando en contra de la ESI, o sea, como que están sumando esos discursos, hablando en contra de la ESI, hablando directamente en contra de los derechos ganados de todos estos años, así como existió un negacionismo o existe un negacionismo con los desaparecidos y genocidios, parece como que aumenta el negacionismo de la existencia del patriarcado, de la vigencia de la lucha de las mujeres, y me parece que tenemos que también como ahí, para mí es como una alerta, digo, ¿qué está pasando? Porque hay como una vuelta, como qué sé yo, atrasan, son discursos nuevos en el sentido de que sinceramente yo con mi ingenuidad creí que no iba, hay cosas que no hay vuelta atrás, bueno, para muchas figuras que están surgiendo hay vuelta atrás, pareciera, solo eso. Sí, a ver, estamos viviendo un proceso nacional y mundial de avance del fascismo preocupante, ¿no? Italia, Francia, países donde vivieron además el fascismo, vivieron la guerra mundial, aparecen figuras, ¿no? Pues, ¿cómo van hay personajes, ¿no? Digo, para no pensar solamente que esto pasa en la Argentina, Claro, ¿no? Bolsonaro, todos pensamos que Lula iba a ganar en la primera vuelta. Pero la Argentina es la de ni una menos, por eso... Claro, pero digo, hay un contexto complejo. Por eso a mí me parece, digamos, creo que tenemos que salir de un binomio que es omnipotencia e impotencia, o sea, es un binomio complicado, porque o podemos modificar la realidad o no podemos hacer nada. Me parece que hay un término como lo luminosa, que es potencia, a ver qué podemos, qué está en nuestras posibilidades, qué está en nuestras manos, cuál es nuestro universo posible, y ahí meter primera y a fondo, ¿no? Pero recortarlo, porque si no es una sensación muy de no puedo nada, ¿no? O si no, voy y nada, logro que, entonces, en cada comunidad, en cada espacio, ver cuál es el terreno de lo posible, digamos, para poder hacer con otros, y ahí sí, me parece que después de haber leído el cuento de la criada, digamos, por ejemplo, y ver la serie, además, los derechos nunca están garantizados, ¿no? Por eso me parece fundamental saber que los derechos se sostienen en la calle, las leyes se garantizan, son fundamentales, pero se sostienen en la lucha, se sostienen en la calle, y creo que hay una tarea fundamental de poder difundir de qué se trata la ESI, no pensar que ya 16 años no hace falta explicar de qué se trata la educación sexual integral y darla por supuesto. Creo que hay un trabajo fundamental al interior de cada institución, digamos, con todos estos pendientes, pero hay un trabajo fundamental para el afuera de cada escuela, para que las familias puedan entender de qué se trata, digamos, y no quedarnos abroquelados entre quienes pensamos parecido, ¿no? Me parece que esto es fundamental. Por eso digo que hay que transitar y atravesar el miedo, porque si no nos vamos a quedar entre los que más o menos pensamos igual y amucharnos entre los que más o menos estamos todos convencidos. Y la verdad que hoy es creo que en relación a lo que vos decís y comparto, nuestra tarea es saber, digamos, dar a conocer a todo el mundo de qué se trata la ESI y por qué es imprescindible, ¿no? Y comparto con vos que tenemos que tenerlo muy presente, así tal cual. ¿Alguna otra pregunta, comentario, resonancia?
Sí. Me ocurre pensar cómo sería una sociedad sin la ESI. No para ponerme ni lista, sino para seguir sosteniéndola. Sí, tal cual, tal cual. ¿Y qué pensás? ¿Cómo sería? Mira, porque capaz que ¿Te animás a ensayar un cómo sería? Me animé a la pregunta. Pero tal vez las demás ¿Alguien se anima? ¿Cómo ¿Tengo sería? alguna Sí, idea? no, es la idea. Imaginémonos en Roma. Nuestra infancia. Claro. No, claro, ¿Cómo no hace la falta nuestra mucha infancia sin la imaginación. ESI? Dale. Johnson y Johnson en la Con escuela. las toallitas. El amor romántico. El amor romántico, Johnson y Johnson en la escuela. Era como un Era lo montón. mismo que ahora. Digo, antes era menos, ni se hablaba de la menstruación. Antes de Johnson y Johnson. Digo, como que vamos subiendo mal, bien, pero hay cosas que van atravesando. La ESI sería, sin la ESI, la sociedad sería más o menos como ahora, pero más violenta y más impune. Más violenta y más. Impune. Ujú. Esto que estamos con la vuelta, digamos. Sí, tal cual. Sí, o mujeres igualmente sometidas y, no sé, como que gracias a la ESI, es un combo, no es solo la ESI, pero hemos ganado varias batallas, las mujeres, las disidencias. Bueno, no existiría, no se hablaría de disidencias sin ESI, no sé. Sí, yo me imagino, seguiríamos pensando que todo es natural. La sexualidad es natural, el género es natural, los cuerpos son naturales, las niñas modositas es la naturaleza, los pibes brutos y no lloran es por su naturaleza, ¿no? Me parece que la ESI viene a plantear algo que por lo menos creo que es clave, que es donde había certezas, arma una pregunta y además donde había naturaleza, la ESI dice, no, es un proceso de naturalización, que no es lo mismo. Naturalizamos algo que es una construcción, que esconde normas, y que esas normas esconden relaciones de poder. Y la ESI viene acá están estas relaciones de poder ocultas, vamos a barajar y dar de nuevo. Y me parece que esto es clave, que no tiene vuelta atrás. Pero en ese sentido, digo, y me parece tomando esta preocupación de que, digamos, en un contexto donde pueden decir tan impunemente yo, si subo, borro a la ESI de un plumazo, digo, me parece que sin un escepticismo y sin cargar con una cuestión tan angustiante todo el tiempo, me parece que tenemos una tarea hoy por hacer, que es dar a conocer la ESI, entender de qué se trata la ESI y también ser estratégicos. Yo me acuerdo cuando estaba en el profesorado, decía, chicas, no es la idea que a la primera reunión con familias que no conocen vayan con el pañuelo verde y hablen el lenguaje inclusivo. Digo, la verdad es que no tiene sentido, porque lo que generamos es más resistencia, ¿no? O el primer texto que doy para compartir es Rey y Rey, o Ana tiene 2 mamás o 3 con tango. Digo, también tenemos que ser estratégicos, y si la ESI tiene tantos contenidos más amigables para las comunidades resistentes, empecemos por eso. Y no digo no dar los otros, no estoy diciendo vulnerar derechos, sacar información o sacar contenido. Digo, pensemos por dónde empezamos en función de las comunidades que tenemos para acercar más a las familias y a la resistencia hacia la ESI. No es espontáneo, no se va a dar espontáneamente. Tenemos que militar esto y me parece que hoy es una tarea urgente, ¿no? Como, bueno, trabajar y mostrar que la ESI sirve para que cada uno o una pueda ser feliz con su propio cuerpo, interpelar los modelos hegemónicos de moda, para que respetar el propio cuerpo y respetar el de los otros, para ser felices con nuestras elecciones, para no tener que limitarnos a elegir porque somos nenas, varones o no somos ni nenas ni varones. Digo, hay contenido, bueno, empecemos por ahí para terminar en otro, digamos, en función de las comunidades que tenemos. A mí me parece que tenemos una tarea en función de lo que vos decís muy importante, que es sumar, y sumar, y sumar, ¿no? Y tratar de ver, pensar en cada situación cómo resuelvo esta resistencia, por dónde viene y cuál es mi estrategia, ¿no? No pensar que los 16 años nos encuentran a todos con una claridad conceptual que no hace falta explicar
porque por qué hace falta la ESI. Sí, y además por ahí pensar, ¿no? que la ESI también trajo, además de poder desmenuzar, ¿no? todo lo que tiene que ver con la sexualidad, reconocerla como construcción social, histórica, pero también política, ¿no? Y abrazar esa incerteza que tiene que ver con que, bueno, al ser una construcción política e histórica, va cambiando. Entonces, a lo largo de estos 16 años también fuimos cambiando nuestro modo de entender la ESI, nuestro modo de ver la sexualidad, nos dieron como cachetadas estos cambios, ¿no? Que nos obligaron a... Y esto me parece que invitó a la ESI a hacer algo con la educación, que tiene que ver con abrir un poco ese proceso también, con invitar, ¿no? a poner en tensión esos lugares tan rígidos, ¿no? Esos lugares tan rígidos de enseñanza-aprendizaje, a poder pensar esta horizontalidad, como decía Lili, no por perder esa autoridad pedagógica, sobre todo cuando hablamos de adultos frente a adolescentes y niños, que es clave, pero sí la posibilidad de que estamos aprendiendo, de que estamos construyendo eso. Me parece que la ESI, al trabajar un tema en donde todos sabíamos que no la teníamos tan clara, porque nuestra educación había sido otra, era como que nos animábamos un poco más, me parece, a no saber con qué se comía la ESI, y quizá empezar a preguntarnos, empezar a construir más colectivamente, empezar a interpelar también a las familias, a las comunidades, a nuestros estudiantados, ¿no? para esta construcción. Y me parece que en esto ha sido una clave fundamental también, en interpelar nuestra forma de hacer educación, de hacer escuela, y que es una oportunidad también en esto, súper interesante y fuertemente política, ¿no? Me parece que ahí es, y que Lili lo trabaja un montón, así que me parece que eso es... No, totalmente de acuerdo, Miranda. Me parece que es central esta oportunidad que nos da la ESI de revisar nuestro ser docente. No digo ser en términos de ciencia, sino nuestro estar siendo docentes, ¿no? Y la concepción también de enseñanza y aprendizaje. Y agrego también que, por supuesto que la ESI del 2016 no es la de hoy, y hay algo para quienes somos usuarios de las redes que es muy emocionante, que es la cantidad de colectivos autogestionados que hay, de docentes, de estudiantes, de, no sé, encontrar miles que se pasan materiales, bibliografía, películas, ¿no? Y hay algo ahí, que hay un movimiento que trasciende la escuela, ¿no? Y me parece, digo, para no solamente ver el vaso vacío, que es muy interesante, digamos, ¿no? No es un contenido escolar, la ESI es una ética de cuidado política, como dice Miranda, que atraviesa y cruza las escuelas, digo, ¿no? Y tenemos muchos más apoyos que antes, ¿no? Muchos más espacios que militan la ESI por fuera del escolar, estudiantes empoderados, que estoy segura que van a ser quienes van a defender la ESI, aunque mejor que nosotros, digamos. Sin lugar a dudas, y es por ahí también, ¿no? Me parece que hay algo que ya no tiene vuelta atrás, pero eso no quiere decir que nos sentamos en un sillón esperando que ya está conquistada, ¿no? Esta sensación de sostenerlo en la calle me parece fundamental. Si me permitís Dale, todo. una pastillita anecdótica, estaban organizando un campamento en el IVA, el Instituto Vocacional de Arte, para los que terminaban el taller de infantiles, más o menos 10, 12 años, tenían los chicos y las chicas y les chiques que se iban de campamento. El profesor que organizaba el campamento dijo, bueno, este año, como hay algunas carpas mixtas, me tienen que firmar la autorización. Y dos nenas al lado mío de mi esposo dice, ¿carpas mixtas? Y mi hija y su amiga decían, ¿por qué van a hacer una autorización para las carpas mixtas? Fue como un instante, ¿no? Pero hay algo de la marca de época. Estamos viviendo historia y algunos somos más históricas y otros son más nobles, y me parece que sin lugar a dudas, decían las chicas, y es un poco conservador, hacía todos los juegos para chicos y para chicas, y uno de los compañeros o compañeras usa un nombre de varón, pero todavía no sabe, pero va al baño de las chicas y no está muy definido. Entonces decía, y era siempre un lío para este muchachito, no sabe. Entonces le dijimos, así otros equipos. Y el profe lo escuchó también, ¿no?
parece que en ese sentido, ¿qué sería sin la ESI? Todas esas preguntas no existirían. Nadie se preguntaría por la posibilidad de las carpas mixtas. No solo que no habría que autorizarlas. Me parece que abre a muchas cosas. Y para mí es como se llama tu libro, una oportunidad. Una oportunidad para un mundo un poquito mejor. Dentro de poco lo que van a hacer es asustarse con las carpas mixtas y permitir, porque van a decir, si igual transan las chicas con las chicas y los varones con los varones. Volvamos a mejor las carpas mixtas que garantizamos la heterosexualidad. Los tiempos cambian, ¿no? Yo quería sumar por ahí a la situación a la posibilidad de desborde, que me parece que es una gran metáfora para pensar la ESI, en todos aquellos lugares donde llegó y no son espacios escolarizados. Esto no es para que nos abrumemos, no lo podemos terminar de implementar en las escuelas y estamos pensando más allá. Sin embargo, se convirtió en una pedagogía que se implementa mucho más allá de cualquier espacio formal e incluso no formal educativo. Tengo alumnas que en Scout, que bueno, trabajan con adolescencias, pero estoy pensando en adultos. Yo estoy trabajando específicamente en Ley Micaela y la Ley Micaela se está implementando con la pedagogía de la ESI y se empiezan a conversar como leyes hermanas, solidarias. Entonces la ESI le está dando al Estado o la oportunidad a mucha gente adulta que no tuvo ESI de cursarla en versiones de adultos. Por ahí no estamos tan soles como pensamos. ¿Qué otras alianzas podemos tejer? También pienso, sobre todo con los panoramas que vamos estableciendo, no ser ilusas, pero también entiendo que tiene una potencia y un desborde que está buenísimo recuperar. Cuando decimos en la calle, ¿a quién más vamos a interpelar? ¿Con quién más contamos? Que me parece que es un montón. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que, así como digo, es una época donde tenemos que trabajar las resistencias, diferenciarlas y estar ahí atentes. También una tarea interesante es a quién sumamos, ¿no? ¿Cómo ampliamos las redes? ¿No? Me parece que es fundamental. Hay una frase de Parrón que dice: una red de miradas mantiene unido al mundo, no lo deja caerse, ¿no? Yo creo que esto es central hoy como tareas o pendientes en relación a la ESI, ¿no? En la calle codo a codo somos mucho más que dos, vamos por ahí, ¿no? No sé si estamos medio en horario. Sí, estamos medio en horario. Bueno, un agradecimiento enorme de nuevo, Lili. Gracias por darnos la oportunidad.